Hace muchos años en el Valle de Aburrá cruzaba como una serpiente cristalina el río Medellín. Con el desarrollo llegaron el tranvía eléctrico, los primeros automóviles y el paso de miles de comerciantes que se quedaron en una tierra próspera y acogedora. El río se canalizó y se construyeron más puentes para unir sus dos orillas. Con el siglo XX llegó EPM para dar a los habitantes de Medellín una mejor calidad de vida. Construyó acueductos, llevó agua potable hasta las casas, instaló energía eléctrica y desde la década de los 60, con el propósito de evitar el deterioro de ese hermoso río que cruzaba la ciudad, inició el programa de saneamiento del río Medellín y sus quebradas afluentes. Como parte de este programa de saneamiento del río Medellín, EPM contrató en la década de los 90 el diseño y construcción de la primera planta de tratamiento de aguas residuales, que entró en operación en el año 2000 y que conocemos como Planta San Fernando. En esta se remueve materia orgánica, medida en términos de DBO, que significa demanda bioquímica de oxígeno. Esta es la cantidad de oxígeno que consumen las bacterias para oxidar o degradar la materia orgánica. Y de otra parte, también se remueven sólidos suspendidos que le dan un aspecto desagradable a los ríos y quebradas. Profe, ¿y qué más se ha hecho en este programa de saneamiento? Mira, Miguel, EPM ha construido una amplia red de alcantarillado a ambos lados de las quebradas. Estas tuberías se denominan colectores. Con ellas se han eliminado las descargas de aguas residuales a las quebradas y se ha logrado su recuperación. También se han construido paralelas al río Medellín otras tuberías de alcantarillado llamadas interceptores a lo largo del Valle de Aburrá. Las aguas residuales recogidas por los colectores son transportadas por los interceptores hacia la planta de tratamiento de aguas residuales, cuyo propósito es descontaminarlas antes de descargarlas al río Medellín. La planta San Fernando tiene capacidad de tratar estas aguas residuales generadas por los municipios de la zona sur del Valle de Aburrá. ¿Y cómo se tratan las aguas residuales en esta planta de tratamiento? El tratamiento en esta planta se realiza mediante dos líneas de proceso diferentes, una líquida y una sólida. La líquida consiste en someter el agua residual a un conjunto de procedimientos físicos y biológicos con el fin de eliminar los elementos, sustancias o compuestos contaminantes. La sólida es conocida como el proceso de lodos. Allí se tratan los lodos resultantes del tratamiento de aguas residuales para convertirlos en biosólidos. La planta, a su vez, cuenta con un sistema de control de olores. Profe, ¿y cómo se sabe que un río está descontaminado? Mira, es importante saber que la ausencia de oxígeno en un río es un indicador de su grado de contaminación y determina la posibilidad de tener vida acuática. Un río no contaminado tiene aproximadamente 7 miligramos de oxígeno disuelto por litro. El mínimo requerido para que se desarrolle vida acuática es de 4 miligramos por litro. La recuperación del río Medellín es un proceso gradual. Con la planta San Fernando, el nivel de oxígeno disuelto en el río subió de unos niveles de 0 miligramos por litro a más de 4 miligramos por litro en su área de influencia. Con la entrada en operación de la planta de tratamiento de aguas residuales Bello, el oxígeno disuelto llegará a un nivel promedio de 5 miligramos por litro en todo el río. Empecemos por saber que para realizar el proceso de tratamiento en la línea líquida deben llevarse a cabo varias etapas. La primera es el tratamiento preliminar, que consiste en el ingreso del agua residual a la planta, donde se retiran residuos sólidos de gran tamaño como trapos, papeles, ramas, plásticos y piedras que no deberían llegar a la planta si todos tuviéramos cuidado de no arrojar estos elementos al alcantarillado. Esto se hace a través de unas rejas mecánicas, siendo esta la primera estructura que encuentran las aguas residuales al llegar a la planta. Para garantizar que el agua fluya por gravedad, es necesario efectuar un bombeo que eleve el agua al nivel de los desarenadores para que a partir de este punto sea conducida por toda la planta hasta la salida del río. La arena presente en el agua residual debe ser retirada, ya que puede desgastar los equipos y las tuberías. Para hacer esto,
Existen desarenadores tipo vórtice, en los que el agua ingresa tangencialmente generando un movimiento de remolino. La arena se concentra en el fondo y desde allí se bombea hasta los lavadores de arenas y luego se descarga en otros contenedores que se llevan a un relleno sanitario. ¿Y qué pasa después? Vamos despacio, Miguel. Luego de lo que hemos visto sigue la etapa de tratamiento primario. Imagínate un gran tanque en donde unos sólidos livianos, grasas, aceites y espumas flotan en la superficie y unos sólidos más pesados se sedimentan en el fondo formando unos lodos. El efluente de este tratamiento, que ha alcanzado una remoción hasta del 60% de los sólidos suspendidos y del 35% de la demanda bioquímica de oxígeno, es conducido hacia los tanques de aireación. ¿Y cuál es el procedimiento que sigue? Sigue el tratamiento secundario, que también se conoce como lodos activados. Este es un proceso biológico en el que la materia orgánica presente en el agua residual que no se sedimentó en el tratamiento primario es utilizada por microorganismos que necesitan oxígeno. Para ello se cuenta con unos tanques de aireación, también denominados reactores biológicos. Cuando el agua residual entra en el tanque de aireación, hace contacto con los microorganismos que consumen y transforman la materia orgánica o contaminación en agua, dióxido de carbono, CO2, energía y más microorganismos. El oxígeno que necesitan los microorganismos se suministra en forma de aire que se toma de la atmósfera y se lleva hasta el fondo de los tanques por medio de equipos conocidos como sopladores. El aire se libera a través de difusores que producen burbujas muy finas. El agua residual al salir del tanque de aireación o reactor biológico contiene una gran cantidad de lodo que debe ser retirado antes de verterla al río Medellín. Para tal efecto, la planta San Fernando cuenta con tanques de sedimentación final de forma rectangular. Un equipo de barrelodos concentra los lodos en una pequeña tolva, de la cual se retiran por medio de motobombas. El agua residual que sale de los tanques de sedimentación final va hacia el río Medellín, cumpliendo con los parámetros establecidos en la legislación colombiana. Profe, usted dijo que había también un proceso de lodos. ¿De qué se trata ese proceso? Mira, Miguel, en el proceso de lodos se tratan los sólidos resultantes del tratamiento de aguas residuales para convertirlos en biosólidos. Esto se hace en las siguientes etapas. La mayor parte del volumen del lodo que se retira del fondo de los sedimentadores secundarios está representada por agua, que debe retirarse para garantizar la eficiencia del proceso de digestión, fundamental en la línea de lodos. En la planta San Fernando se utilizan las centrífugas que evitan que el lodo se exponga a la atmósfera, por lo que no se producirán olores desagradables en la instalación. ¿Qué se hace en esos huevos? Allí se realiza la digestión anaeróbica, proceso que estabiliza la materia orgánica. Con la digestión anaeróbica, adicionalmente, se obtiene una reducción importante de la masa de lodos, pues ocurren procesos de conversión llevados a cabo por bacterias anaeróbicas, en los que se obtienen finalmente dióxido de carbono, agua, bacterias y biogás. La temperatura del proceso es de 36 grados centígrados, con variaciones de más o menos 1 grado centígrado, por lo que se debe garantizar calor para mantener dicha temperatura. Profe, usted habló del biogás. ¿Para qué sirve? El biogás que se genera en la digestión anaeróbica se conduce a un tanque de almacenamiento. Luego se lleva a unos motogeneradores donde se produce energía eléctrica con la que se atiende 1/3 de los requerimientos energéticos de la planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando. Si en la planta se tratan aguas residuales, ¿el olor es desagradable? Muy buena pregunta, Manuela.
La planta cuenta con un sistema de control de olores, cuyo objetivo es recoger y tratar el aire que contiene olores desagradables y que se liberan durante el transporte del agua residual o por los diferentes procesos del tratamiento, tanto en la línea líquida como en la de lodos. Los gases del aire maloliente como el sulfuro de hidrógeno, el amoníaco y los mercaptanos se forman durante la degradación de la materia orgánica. ¿Sí ven todo lo que se puede hacer por nuestro río? Con el apoyo y compromiso de todos hemos logrado tener un río más limpio y un ambiente más sano. Porque el futuro de nuestro río es también nuestro futuro.